Hola a todos, el día de hoy voy a resolver nuevamente las derivadas parciales. Voy a continuar con el segundo video. Entonces voy a resolver este ejemplo, ¿sí? Me dice la derivada de f hallar sea la función f de x, y. Entonces lo que voy a calcular es previamente la derivada parcial de f respecto de x. Para ello identifico que solamente tengo una función. Entonces voy a decir que la y para mí la voy a tener constante, ¿sí? Entonces, es decir, no la voy a molestar, la voy a respetar a la y, ¿sí? Entonces solamente voy a derivar x, ¿sí? Y entonces va a ser para mí como si fuera una constante, un número, es decir, ¿sí? Entonces la mantengo, la y, ¿sí? Y la derivada de x es 1. 1 por y es y. Ahora voy a derivar, dice la segunda derivada de f respecto de x. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir acá a la anterior y voy a derivar respecto de x. Veo que no tiene nada de x. Solamente voy a tener acá una constante. Por ello va a ser su derivada 0. Ahora me dice derivar la función respecto de y. Es decir, acá voy a ir y encuentro que depende de y. Ahora la derivada de y es 1. Ahora me dice hallar la derivada parcial de f respecto de y. Respecto de y, entonces, a x ahora la voy a mantener como constante, ya no como acá, ¿sí? Entonces la voy a respetar a la x y ahora voy a derivar la y. Y, su derivada es 1, ¿sí? Entonces 1 por x es x. Derivando ahora, la segunda derivada va a ser igual a respecto de y. Si yo acá veo que no tengo nada de y, por lo tanto, a esta la voy a mantener como constante. Por eso su derivada es 0. El siguiente ejemplo me dice hallar la derivada de 5 por x, y. Más o menos el mismo caso, ¿no? Entonces tengo la derivada parcial de f respecto de x. La mantengo constante. ¿A cuál? A la x, ¿no? Entonces voy a decir, su derivada va a ser de f respecto de x. Su derivada de x es 1. Y 5 por y es 5y. Ahora derivando esto. Nuevamente voy a derivar, dice, pero ahora respecto de x. Identifico que no tiene nada de x, entonces su derivada es 0. Ahora me dice derivar esta función, pero respecto de y. Identifico que tiene y, su derivada de y es 1 por 5, 5. Acá de igual forma, su derivada respecto de y, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mantener a la x como constante, ¿sí? Al 5 y a la x como constante. Y solamente la y la voy a derivar. La derivada de y es 1. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar 5 por 5 por x por 1 es 5x. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo este valor. Luego tengo la siguiente. ¿Sí? Me dice la derivada segunda de f respecto de y. Entonces solamente lo que debo de hacer es identificar acá, y como no tiene nada de y, entonces lo mantengo como constante, por eso su derivada es 0. Ahí tengo otro ejercicio, me dice 2x más 3y. La primera derivada va a ser igual, a esta no la tomo en cuenta, solamente a esta, ¿sí? Respecto de x va a ser, la derivada de x es 1 por 2 es 2. Su segunda, identifico la anterior, no tiene nada respecto de x, solamente la tengo como constante, por ello es 0. La siguiente, respecto de y, esta, tampoco no tiene nada de y, por eso lo tomo como constante como 0. Siguiente, f respecto de y, esta ya no la tomo en cuenta, ¿sí? Para mí ya va a ser esto constante, es decir, 0. Y la derivada de y es 1, 1 por 3 es 3. Ahora derivando nuevamente esta voy a tener que no tengo acá nada respecto de y, no tengo una función de y, solamente la tengo como constante, por lo tanto su derivada de 3 es 0. Finalmente tengo acá x cubo y cuadrado más 1. Entonces lo que voy a ver es acá
previamente f respecto de x, me dice. Esto es constante, ¿sí? Entonces solamente tengo esta función. Entonces ahora y cuadrado la voy a mantener como constante. ¿Por qué? Porque está multiplicando la x, ¿no? Entonces su derivada de x cubo es 3x al cuadrado. Multiplicando por y al cuadrado, ahí está, 3x cuadrado y. Derivando nuevamente esta función, lo que voy a obtener es derivo x al cuadrado. Su derivada es 2x. 2x por 3 es 6x. Y la mantengo a la y cuadrada. Ahora me dice esta, pero derivar respecto de y. Entonces mantengo 3x al cuadrado, pero la derivada de y al cuadrado es 2y. 2y por 3 es 6. La x al cuadrado lo copio y y, ¿no? La siguiente f es respecto de y. Entonces nuevamente acá lo que voy a mantener constante es x cubo. Solamente voy a derivar y al cuadrado. Su derivada es 2y. Entonces ordenando 2x cubo y. Derivando la anterior función, porque me impide la segunda, es su derivada de y es 1. Y 1 por 2x cubo es 2x cubo. Con ello tenemos resuelto. Espero les haya ayudado estos ejercicios. Si les ha gustado el video, regalen un like. Paralelamente pueden suscribirse al canal y activar su campanita, ¿sí? Gracias.